Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 16 de enero, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La voz de la naturaleza de Dios. La cita la encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 8, donde el profeta nos dice lo siguiente: oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá de nuestra parte? Oremos. Padre amado, gracias Señor por registrar para nosotros las experiencias de aquellos siervos que tuvieron el gran privilegio de ver tu revelación, de haber recibido la gracia para conocerte, y gracias por enviar al Espíritu Santo para registrar tanta verdad que nuestra alma necesita en este mundo lleno de oscuridad. ¿Qué sería de nosotros si a ti no te hubiese placido revelarte para que nosotros, aunque estuviéramos ciegos, aunque estuviéramos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pudiéramos recibir por tu gracia, de acuerdo a tu puro afecto, de tu designio y voluntad, tu gracia para conocerte en Cristo Jesús nuestro Señor? Te adoramos, Señor. Ayúdanos a crecer y madurar para la gloria de tu nombre, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, empieza así este bello devocional que Dios nos regala, que quedó registrado durante la vida de nuestro hermano Oswald Chambers, a quien tendremos el gusto de conocer cuando ya estemos todos unidos. Ahí toda la iglesia triunfante, unida por la sangre del Cordero. Dice así: cuando hablamos del llamamiento de Dios, nos olvidamos muchas veces de lo más importante, o sea, de la naturaleza de aquel que llama. Qué interesante. Nosotros independizamos nuestro llamamiento de tal manera que lo tratamos de ver por el lente de nuestra propia voluntad, de nuestra propia naturaleza, en lugar de poner nuestros ojos en aquel a quien nos está llamando, en su naturaleza, en el hecho de que cuando Él llama, no necesita que nosotros le pongamos excusas o que le digamos a Él lo que podemos o no podemos hacer, porque obviamente si Él está llamando es porque Él se va a encargar de todo. Por eso que en cuanto al llamamiento, en lugar de pensar en nosotros, haríamos mucho mejor en pensar en la naturaleza de aquel quien está haciendo el llamado. Dice, hay muchas cosas que nos llaman hoy en día, es decir, hay muchas voces que están apelando por nuestra lealtad. Algunas de estas llamadas serán atendidas, mientras otras ni siquiera serán oídas. Ahora, como está expresando aquí el hermano, hay muchas veces inclusive que el Señor está dándonos las perfectas oportunidades para servirlo, mas nosotros estamos completamente bloqueados. ¿Cómo? Porque estamos bloqueados pasando todo por el filtro de nuestra propia voluntad. El Señor hace un llamamiento para hacer algo y nosotros, por supuesto, que en vez de basarlo en la naturaleza de aquel que está proponiendo la llamada y la invitación para servirlo y ser parte de algo maravilloso y grandioso, nosotros solitas nos limitamos porque pensamos que en nuestro tiempo no nos alcanza, con nuestro dinero no nos va a alcanzar, y en realidad estamos hablando de la sobra de todo, de la sobra de nuestro dinero no nos va a alcanzar para ayudar a alguien, que el Señor nos esté dando la oportunidad de ayudar, o con el resto del tiempo que nos queda después de que nos hemos servido del tiempo que Él mismo nos da, tampoco nos va a alcanzar para recoger a alguien para la iglesia o para llevarle un plato de comida a alguien. Es que no, porque no estamos basando el llamamiento y todo lo que Dios nos da la oportunidad para participar de cosas grandiosas. No estamos aceptando, porque lo estamos pasando a través de nuestro lente y no de la naturaleza de aquel quien está proponiendo
que tengamos estas maravillosas oportunidades para dejar de servirnos a nosotros mismos y servir a otros. Dice, el llamamiento es la expresión de la naturaleza de aquel que llama. Y no podemos solo reconocer solo reconocer el llamamiento si tenemos la misma naturaleza en nosotros. Una persona que no tiene el Espíritu de Cristo dentro, jamás va a poder identificar las oportunidades, es decir, los llamamientos que Dios está dando, porque su naturaleza es completamente egocentrista. Solamente está buscando lo que a la persona le beneficia, le conviene, lo que está dentro de sus preferencias, limitaciones y dones. Por ende, no es la naturaleza de Cristo a la cual el Espíritu está haciendo el llamamiento, tristemente. El llamamiento de Dios es la expresión de la naturaleza de Dios y no de la nuestra. Dios, el Espíritu Santo, está hablando a Cristo, el Hijo de Dios, dentro de un pecador redimido. No está hablando con el muerto que supuestamente tendría que haber sido enterrado, como hablamos acerca del funeral blanco. Está hablando con la persona renacida en la semilla de Cristo, puesto que recordemos que Cristo jamás se opuso a la voluntad de su Padre. Hasta en lo más difícil y lo más duro, Él dijo, yo no he venido a la tierra a servir mis propios propósitos, yo he venido a servir el propósito de aquel que me envió. Y de esto trata el devocional de hoy, ¿verdad? Dios providencialmente entreteje los hilos de su llamamiento a través de nuestras vidas y solo nosotros podemos distinguirlos. Cuando realmente el Espíritu de Cristo está dentro de nosotros, o sea, nosotros vamos a poder identificar aquellos llamamientos y no vamos a tener que verificar con nadie más. Va a ser suficiente de que el Espíritu Santo esté hablando a la naturaleza de Cristo Jesús en nosotros para que veamos el cambio y cómo nosotros no debemos, como dijo Pablo, que él no consultó con carne y sangre cuando Cristo lo llamó, puesto que en ese tiempo obviamente ya estaban los apóstoles que habían sido llamados por Cristo mismo, pero Cristo también llamó al apóstol Pablo, en ese caso evidentemente, y él no tuvo que ir a tratar de verificar con alguien más la voz de su Señor. Dice, es el entretejimiento de la voz de Dios hablándonos directamente a nosotros sobre una cierta inquietud y será inútil buscar la opinión de otra persona acerca de ello. Miren, Dios no envió a su Hijo Cristo Jesús como el único mediador para después tener que utilizar otros mediadores para hablar con los suyos. Dios no tiene otro mediador, absolutamente nadie, ni una persona aquí en la tierra, ni mucho menos una persona que ya haya muerto. Por más que alguien la haya santificado, le hayan puesto el título de santo, sabemos que una vez que una persona está muerta, ya no hay comunicación con esa persona. Pero así esté vivo, así sea tu mentor, así sea la persona que sea, Dios es un Dios celoso y Él no va a permitir que nadie tenga que mediar por la relación que solo Cristo está mediando por nosotros. Dice, nuestros tratos con el llamamiento de Dios deberían quedar exclusivamente entre nosotros y Él. Nosotros no necesitamos que alguien más verifique lo que Dios nos está mandando a hacer. Recordemos que no podemos tener dos señores. No podemos tener, digamos, la voz de Cristo y la voz de alguien más que tenga que verificarte lo que tú tienes que hacer. Basta con que Dios, el Espíritu, esté hablando a Dios, el Hijo, en ti para que sea suficiente y te muevas. Dice, el llamamiento de Dios no es un reflejo de mi naturaleza. Es ese problema que nosotros siempre pensamos que el Espíritu de Dios tiene que hablar con la persona que tendría ya que haber muerto. Dice, mis deseos y mi temperamento personales no son cosas a considerar. Acuérdate cuántas veces tú estás pensando que Dios está, por ejemplo, llamando a alguien a ir a compartir el evangelio, pero como tú eres una persona tímida, no puedes ser tú. Bueno, es que aquel quien te llama no te está preguntando si tu timidez va a ser
un estorbo para lo que Él te está llamando a hacer. Recordemos que ni a Moisés le funcionó esa excusa. Dice, mientras me mantenga en mis propias cualidades y rasgos y piense acerca de para qué yo soy apto, nunca oiré el llamamiento de Dios. ¿Quién pierde en esto? Bueno, perdemos nosotros para empezar y pierden otros, porque recordemos que el cuerpo de Cristo, a cada persona se le ha dado un don para el bienestar de todo el cuerpo entero. Entonces, cuando nosotros somos muy individualistas y muy independientes en nuestra manera de pensar, en lugar de pensar como Cristo, que por el gozo que tenía por delante, que era recuperar a todos nosotros que somos su novia, ¿ok? Él fue hasta la muerte y muerte en una cruz para que después de resucitar pudiera redimirnos justamente habiendo pagado nuestro precio. Dice, pero cuando Dios me introduzca en la correcta relación con Él, estaré en la misma condición en que estuvo Isaías. ¿Ok? Que él mismo, escuchando que Dios está diciendo a quién enviaremos, él se ofreció. ¿Ok? Él ni siquiera pidió las condiciones. Bueno, pero ¿qué exactamente tenemos que hacer? Y bueno, voy a ver si mis dones y mi tiempo y voy a pedirle permiso a otras personas, ¿no? A ver si me dejan servirte, Señor. No, Isaías no consideró nada de lo que acabamos de hablar. Inclusive, después, si estás familiarizada con este capítulo, verás que en el versículo 9 y 10, el mensaje que Dios le dio para Judá era un mensaje sumamente duro y difícil. Estaba anunciando un juicio de ceguera espiritual y de sordera espiritual, porque durante años y años y siglos Dios había enviado profetas, había enviado jueces para hablar con su pueblo, y Judá, aparte de que Israel ya había sido exiliada en el 722 a.C., igual Judá, siendo la hermana representada por el pueblo del sur, de todas maneras no había aprendido su lección y Dios estaba enviando un juicio por boca de Isaías. ¿A quién le gustaría hacer ese recado? ¿A alguien le gustaría cargar ese mensaje? ¿Verdad? No creo, pero Isaías no preguntó primero de qué se trata. Él se ofreció confiando en quién estaba hablando. Isaías era tan receptivo a la voz de Dios por la gran crisis que acababa de experimentar, que el llamamiento de Dios penetró en su alma. Qué gran crisis, que se encontró delante de la santidad de Dios y entendió que no era nadie, entendió que más bien era un pecador que estaba en desesperada necesidad de un Salvador, y entonces así se postró cuando Dios lo salvó, cuando Dios lo limpió, tocándole, enviando un ángel que le tocara sus labios, ¿se acuerdan? Y así él no le quedó más que decir, Señor, heme aquí, yo voy a servir todo lo que tú quieras, no por lo que yo puedo hacer, ni por el tiempo que me vaya a sobrar, ni por la plata que me vaya a sobrar, sino porque todo te lo mereces tú, mi Dios. La mayoría de nosotros somos incapaces de escuchar nada más que nuestra propia voz. Me quedo callada porque la verdad es que esto me estruja el corazón, de pensar que nosotros estamos pensando que Dios nos va a llamar a través de nuestra propia voz, la voz con todas las condiciones, la voz que va a venir exactamente de una forma súper conveniente, como ahorita te convendría responder al llamado del Señor. Dice, y por ello no podemos oír nada de lo que Dios nos dice. Ojo, hermanas. Pero cuando lleguemos a la situación en que podamos oír el llamamiento de Dios, sea lo que sea, llevar un vaso de agua a una persona o tener que entregar nuestra vida por completo por Él, experimentaremos, el cambio que tanto necesitamos. Bueno, espero que este devocional haya realmente penetrado la oscuridad en la cual te puedas encontrar. No quiero asumir que estás entre todas las personas que están sordas a la voz del Señor, porque están pensando que el llamamiento tiene que estar de acuerdo a su naturaleza y no de acuerdo a la naturaleza de quien está
haciendo el llamamiento. Bueno, gracias por pasar este tiempito conmigo. Espero poder compartir el devocional de mañana también contigo y hasta entonces, que Dios te bendiga.